Buenas, buenas. Estamos de vuelta en Psicoanalízame Podcast en nuestra sesión 38 y estamos dándole la bienvenida al doctor Orlando de Jesús, que se une esta temporada completita con nosotros, así que lo vamos a tener acá un montón de tiempo para hablar un ratito. Bienvenido. Gracias por tenerme y esta vez como colaborador. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros, compartir tu conocimiento, así que estoy bien contenta. Vamos a ver cómo nos va esta temporada. Súper. Bueno, antes de empezar, recuerda que estamos aquí como siempre en nuestra casa en GW5 Studios para GW5 Network y que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver cómo hablamos aquí un poquito de este tema que me trae mucha curiosidad porque pienso que como está cercana la celebración, ¿verdad? Del Día de los Padres, quería como que abordar un poquito el tema desde diferentes perspectivas. Entonces, quizás podamos empezar a hablar un poquito sobre cómo ha sido el rol históricamente de los padres, quizás cómo ha cambiado. No sé si quieras empezar tú a hablarnos un poquito sobre esto. Claro. Adelante. Pues, primeramente, creo que la imagen del papá es que es el proveedor. Esa es la clásica imagen que tenemos, ¿no? Es el que va al trabajo, trae los chavos a la casa. Esa seguridad, básicamente, que vamos, es un rol importante. Claro. Sin embargo, no es el único que tiene el padre. Muchas veces vemos más la dinámica de que quién cuida a los chicos. Mamá usualmente. Mamá usualmente, los familiares, pero ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá emocionalmente envuelto en esta relación con sus hijos? Claro. Y eso considero que ha ido cambiando poco a poco por lo menos. Se ha creado mayor conciencia. Hay mucho camino por recorrer. Claro. Como todo, ¿no? Pero creo que esa imagen de proveedor es una de ellas. Otra que yo diría que estaba bastante presente es que el padre tiene que ser alguien bien seguro, fuerte, de carácter fuerte. Sí, como rígido menos correcto. inflexible. O todo lo contrario, es el más flexible, es el payaso, es el cool dad, le decimos, y entonces no es alguien que respeta a veces los límites de la crianza conjunto con mamá. Exactamente. Y entonces ahí empiezan los issues también claro, del parenting. Crea dinámicas difíciles en la familia. Okay. Yes. No sé qué punto tú tienes de vista en cuestión de esa parte de cómo era la imagen del padre y cómo ha ido cambiando. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, definitivamente. Pienso que sí, que quizás es verdad en generaciones anteriores vemos una figura paterna tristemente en muchas ocasiones ausente, ¿verdad? Porque era la persona que quizás llevaba el pan todos los días a la casa, era el trabajador, mamá usualmente se quedaba entonces en casa al cuidado de los niños y había un distanciamiento emocional y físico. Eso casi lo vemos en consulta diariamente, que por lo menos, ¿verdad?, la figura paterna. Ya conforme vamos cambiando de generación, quizás con el conocimiento, pues todo lo que ocurre también con la mujer en que empieza a ejercer y también entonces se une a la fuerza trabajadora, pues los roles van un poco como que cambiando y quizás la balanza balanceándose en ocasiones. Exacto. Entonces vemos papás ya que están mucho más presentes en la vida de sus hijos, quizás participando de las actividades escolares, participando de actividades relacionadas a deporte, quizás se invierten los papeles. Y ahora entonces papá es quien cuida a los nenes, que eso me fascina verlo, ¿verdad? Me parece una dinámica súper saludable y súper abierta. Mamá sale a trabajar y entonces papá es quien se queda al cuidado del hogar, al cuidado de los niños. Y me parece que cuando veo esas dinámicas es porque hay una apertura súper buena dentro de la relación, hay una muy buena comunicación y en donde ambos han entendido que estos roles no necesariamente son, ¿verdad?, impuestos. Es voluntario. Sí, claro. Entonces, pues sí pienso que ha habido cambios significativos y cambios positivos que, bueno, nos quedará, como siempre, espacio para mejorar, pero sí pienso que ha habido cambios y más al aspecto positivo. Sí, definitivo. Y también está esta parte de la figura del padre, entender que ya no se trata de que yo ayudo, yo me responsabilizo. Mi rol como padre es una responsabilidad, no es solamente mamá. Sí, que antes lo veían como que pues él me ayuda. Y es como exacto. que no. ¿Qué es eso? A mí me da un cringe. A mí me da una cosa, a mí se me desfigura la cara cada vez que lo escucho en terapia. Pero, ¿verdad? Y yendo por esa misma línea, ¿cómo se puede celebrar este día de una forma más significativa, Pamela? Pues mira, yo digo que hay un aspecto que pienso que lo podemos hacer incluso cuando hay ausencia. Vamos a poner que papá falleció y no está el Día de los Padres y a veces se nos dificulta
poder celebrar el Día de los Padres cuando papá o falleció o está ausente en la vida. Entonces, puedes honrar en el caso de que papá haya fallecido y haya habido una buena relación, podemos honrar la memoria de papá en su ausencia, ¿verdad? Así que yo pienso que una forma bien significativa de celebrar el Día de los Padres, cuando hay ausencia, cuando el Día de los Padres duele, porque la figura paterna no está presente, pues podemos conmemorar a esta persona. Quizás traer algún tipo de postre que le gustaba, una comida que le gustaba, la música que le gustaba, la bebida que le gustaba, y hacer un poco de homenaje a esta figura que fue importante en tu vida, es tu figura paterna, sin embargo no está presente en ese día, es una forma también bien bonita de procesar el duelo. Así que creo que en esa parte de la ausencia sería chévere hacerle un homenaje a papá. Ya cuando esté presente, ¿qué tú crees que podemos hacer para homenajear a la papá? ¿Más o menos lo mismo o quizás? Sí, básicamente lo mismo. Es esa parte de los rituales. Exacto. Esa parte de cómo yo conecto con mi padre. Esté o no esté. O con esas figuras que maybe no es tu papá biológico, pero sí representa esa figura paternal. Claro. Porque no todo el mundo pues tiene un papá biológico presente. Puede ser abuelo, puede ser tío. Exacto, puede ser el padrastro incluso. Claro. Puede ser un amigo que pues es mucho más mayor, pero es esa figura también paternal de cierta manera, ese mentor, esa guía. También no necesariamente hay que obligarnos a celebrar este día también así de como que, diantre, tengo que hacerlo sí o sí. O sea, si tienes que hacer algo diferente porque es bien doloroso manejarlo, ya sea un duelo, por ejemplo, o porque no tienes una buena relación, también puedes crear nuevas rutinas y nuevas creencias dentro de lo que es la figura del padre. Me encanta que hayas traído ese punto porque una de las cosas que también veo mucho, ¿verdad? De las situaciones que ocurren mucho en sesión es que simplemente no quiero celebrarlo pues porque no me trae bonitos recuerdos, porque realmente es muy doloroso, todavía estoy procesando un duelo que es muy reciente. No lo tienes que hacer. Exacto. Ahí viene la parte de la flexibilidad. Si yo siento que quizás no quiero reunirme en familia porque no me siento... Yo puedo, desde trabajarlo con límites, pues escogiendo cierta cantidad de tiempo para compartir. Exacto. Quizás asistiendo a actividades más pequeñas, hasta decidir no hacerlo y quedarme en casa. Quizás de repente no quiero celebrar más el Día de los Padres porque la realidad es que no tengo esa figura a quien celebrar, pues puedo crear entonces una nueva rutina. Puedo hacer de este día un día normal, un día típico. Claro. No necesariamente tampoco, ¿verdad? Tengo que implantar algo nuevo como para... Sí, dentro de la cultura, porque pues es un día que se está tomando en consideración, pero no se trata de simplemente ese día, se trata de todos los días, de cómo pues papá está presente, cómo esa figura se da dentro de esa relación entre padres e hijos. Y again, si no está presente... pues a otras rutinas. También hay entra el proceso de terapia, de cómo ir trabajándolo poco a poco, esas heridas de la infancia, eso es bien importante. Eso es una forma de trabajarlo, esas herramientas de cómo manejo este día. Definitivamente. Sea porque hubo un duelo o porque no tengo la mejor relación con mi padre. Reconocer que este día puede ser un día que pueda ser trigger, ¿verdad? Que pueda tener desencadenante. Hay veces que los mismos pacientes no se percatan, no se dan cuenta que ya cercana a la fecha, quizás hasta la semana antes, están comenzando a tener sintomatología, pero no se dan cuenta. Me siento ansioso, me siento como preocupado o me siento tristón, como que no sé por qué tengo este pesar y de repente, diantre, es que está bien cerca el Día de los Padres. Exacto. Y ahí es que hacen ese clic. Muchas veces lo hacen en consulta. Exacto. Y es como que, pues si ya yo reconozco que es un día doloroso para mí, que quizás pues de antemano yo me voy preparando, ¿verdad? De la forma que sea. Hablemos de eso, de cómo lidiar con esa parte del dolor. ¿Qué crees? Ahí yo pienso, again, como dijimos ya, las rutinas. Claro. Pero también entender que el establecer límites, dijiste esa parte y me pareció tan importante dentro de los ciclos familiares. Hablemos quizás de una relación compleja, tóxica, donde se reúnen, está papá presente, pero tú no puedes bregar con papá. Se te hace difícil trabajar con papá. No te tienes que reunir. O como bien mencionaste, los límites. Quédate un ratito, Exacto. Media hora, una hora. Ciertos temas, si ya tú ves que el tema va por la línea que te incomoda, ese es el momento de ese es el momento de ir al baño, ese es el momento de cogerte un break, de salir afuera, respirar, quizás volver a integrarte si te sientes listo. No estamos obligados a nada. Así que sí, ciertamente la relación es disfuncional, que ocurre mucho también, es una de las quejas, ¿verdad?, que llega frecuente. Claro. ¿Cómo entonces yo puedo compartir? Igual las expectativas, yo les hablo mucho de las expectativas. Yo pienso que pues, una de las cosas que nos frustra mucho es cuando nuestras expectativas son bien elevadas, ¿verdad? Y seguimos con el ideal de papá que yo hubiese querido tener.
pues esa no es mi realidad. Entonces yo tengo dos opciones. O acepto, ¿verdad? Y ahí viene la aceptación radical, acepto que realmente pues mi papá no es el papá ideal, pero a lo mejor tiene todavía características que puedo celebrar, características que me agradan, o definitivamente me alejo porque es disfuncional y me hace daño. Pues entonces yo tengo que tomar esa decisión de decir, mira, realmente no puedo compartir, o puedo compartir bien limitadamente, pues porque ciertamente me hace daño tener una relación cercana. Correcto, y más cuando esos hijos son padres también. Y el establecer ese límite es una forma poco a poco de ir trabajando el trauma, si hay trauma, de romper esos patrones generacionales. Y entonces aquí viene nuevamente, que suena un poco repetitivo, pero es la parte de cómo tú creas nuevos vínculos, nuevas rutinas dentro de ese día, de cómo lo celebras. Y esa parte de tú validar tu sentir también dentro de ese proceso de, mira, pues no tengo una relación fácil con mi padre. Pues déjame validar ese sentir, déjame permitirme llorar, estar enojado incluso, porque van a haber emociones intensas. Y trabajar con esa culpa. Y yo digo que el mejor antídoto de la culpa es la responsabilidad. Y ahí, pues, bien, eso nos toca a nosotros. Me hago responsable de mi sentir, de mis emociones y las trabajo. Obviamente buscando ayuda, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y hay un montón más de profesionales y colegas que sé que van a estar dispuestos a ayudar a cualquier persona que esté pasando por un duelo complicado, por alguna relación disfuncional de padre e hijo. Pero no dejemos de, ¿verdad?, de celebrar ese día, y sobre todo esos padres que se lo merecen, que son padres de verdad que están presentes, que han asumido su responsabilidad paterna. Yo pienso que es un buen momento para dejarles saber también, ¿verdad?, cuán afortunados somos de tenerlos, cuánto valoramos ¿verdad?, y nos damos cuenta de los esfuerzos que hacen de crear esos vínculos saludables, de quizás ser parte de esa provisión, de haber cambiado la perspectiva de lo que es el rol paterno, ¿verdad?, de generaciones anteriores, ese rol duro y rígido, y de repente entonces decidir ser un papá cool, ¿verdad?, un papá más flexible, un papá más amoroso, y hacer esas muestras de cariño. Yo pienso que eso hay que celebrarlo siempre, aunque sean actividades pequeñas, que eso puede ser otro tema, ¿verdad? Pues que a lo mejor económicamente no estamos en la mejor disposición. Mira, no tiene que ser algo muy grande, una cartita. Sí. Y simplemente una conversación. Claro. Esa parte de la vulnerabilidad es bien importante. Y considero que los padres han estado cambiando también cómo ven esa parte de la vulnerabilidad, en ser más sensible con sus hijos e hijas. Eso es bien importante. Como mencionamos al inicio, pues la figura previa es que los hombres no hablan, los hombres no lloran, y se les enseña muchas veces eso, pero ya ha ido cambiando. Y esos padres que son emocionalmente afectivos y presentes, pues, que tienen inteligencia emocional. Claro, mucho más vulnerables. Son mucho más vulnerables, y eso les ayuda a conectar de otra manera con sus hijos. Les enseñan, les modelan básicamente a cuidarse, no solamente económicamente, también físicamente, emocionalmente. Y eso es algo que yo considero bien valioso. Por lo menos desde mi parte, trabajándolo desde mi experiencia personal, el que mi padre me haya enseñado en que está bien llorar, que está bien hablar, que está bien buscar ayuda, que hay maneras de manejar las emociones, para mí fue bien importante, y lo es todavía. Qué bueno que compartas esa experiencia, ¿verdad? Porque ciertamente vienes de otra generación y quizás eso ya lo viste también marcado, la diferencia en la crianza. No sé cómo fue criado tu papá y cuánto tuvo él que cambiar para hacer que tú tuvieras, ¿verdad?, una visión paterna diferente, tuvieras una experiencia, ¿verdad?, de tener un papá quizás diferente, quizás no, quizás su papá también fue bastante abierto y bastante vulnerable, pero qué bueno que tuviste esa experiencia, y pues ahí el vivo ejemplo de cuánto impacta la vida de una persona, y sobre todo desde la perspectiva masculina. Así que me alegro un montón y que lo hayas traído. Bueno, ¿tú eres papá? No. Okay. Todavía no. Okay. ¿Qué clase de papá tú quieres ser? ¿Qué clase de papá a ti te gustaría ser? ¿O cómo tú te visualizas en ese papel? Hablando un poquito así. Siendo bien presente, honestamente. Emocionalmente afectivo. Que ese hijo o hija pues no sienta que yo soy su enemigo. Obviamente no quiero caer en este espacio de, yo soy tu mejor amigo, porque yo soy tu padre al final del día.
ahí entra la parte de enseñarle a establecer buenos límites con sus relaciones. Definitivamente ser bien amoroso, el ser honesto, aún en las conversaciones que tenga que tragar hondo. Sí, esas son las que yo digo, mira para el lado. Aunque tú estés a punto de infartar, Exacto. aguántate, escucha lo que tiene que decir tu hijo, sobre todo en esa etapa de la adolescencia. Sí. Que es una etapa un poquito difícil porque ellos empiezan a tener su juicio y su criterio. Exacto. No necesariamente, ¿verdad? Es apropiado, pero usted respire hondo, mire para el lado, escucha lo que tiene que decir su hijo. Exacto. Definitivamente pienso que es bien importante. Sí, yendo por esa parte, me visualizo siendo un padre bien comprensivo, que escucha, que no rápido dispara no, es que eso no está bien. Ujú. Eso no es así. Obligado que me va a pasar en algún momento, pero sé que tengo la capacidad, con la forma en que se me ha criado y también mi profesión me ha ayudado a abrir la mente en esto de manera positiva. Igual pedimos disculpas. Una de Sí. las cosas, ¿verdad? Y estamos hablando un poco sobre esto porque queremos que también el Día de los Padres sea un espacio para reflexionar qué clase de padre quiero ser, qué clase de padre he sido y si hay espacios para mejorar, ¿verdad? Uno como padre, mano, pedir perdón. Ujú. Si te grité, si te falté el respeto, si de alguna forma te herí, pues es bien bonito que uno como padre, yo sí que soy mamá, pues uno como padre, ¿verdad? Pueda reconocer que cometió un error. Y es una gran lección, una Ujú. muy gran lección para sus hijos cuando usted como padre puede reconocer que cometió un error y que es parte del proceso, ¿verdad? Yo le digo, mamá también está aprendiendo. Constantemente se lo digo, ¿verdad? Como que mamá también está aprendiendo, mamá también comete errores, y para mí es importante que me perdones, para mí es importante que sepas que yo reconozco que quizás no estuvo bien, etcétera. So, que un buen adelanto desde mi experiencia que te puedo dar es que si en algún momento se te sale ¿cómo va a ser? ¿Qué tú dijiste? Pues, recuerda, mala mía, lo puedas reconocer y asimismo dejárselo saber y yo estoy segura que eso va a construir un vínculo bien honesto y bien abierto, ¿verdad? Con tus hijos, pues porque ellos van a ver que hay una relación genuina, ¿verdad? No es Ujú. esta figura que aparenta ser que se la sabe todas y que tiene la verdad agarrada de sus manos, sino es lo contrario, es que somos seres humanos iguales y que uno está en una etapa y yo en la otra y yo quiero guiarte, ¿verdad? Lo mejor que pueda, pero también puedo cometer errores. Sí, definitivo, y ahí esa parte de admitir cuando uno pues metió las patas Ujú. es súper importante y a su vez yo como padre, en un futuro, si llego a ser padre, también entender que no estoy solo y reflejarle eso a esa criatura, en que yo puedo depender saludablemente, por ejemplo, de mamá, Ujú. de otros familiares, que tengo ese apoyo, que no está solo. Claro. Es, crear enseñarle lo que es una inteligencia emocional sana. En general, para mí yo creo que es bien importante. De ahí mismo va la mano el que yo, como padre, ¿verdad? Y la invitación a todos los padres que quizás nos están escuchando, cómo cuido mi salud mental como padre, ¿verdad? Si busco ayuda cuando reconozco que la necesito, si estoy notando que hay cambios, ¿verdad? En mi comportamiento, en mi estado de ánimo y que eso está afectando mi relación con mis hijos, cómo yo puedo reconocerlo y buscar la ayuda apropiada en el momento en que la necesito, más allá también del apoyo, ¿verdad? De mi pareja. Mano, reconocer que está bien buscar ayuda y eso mismo entonces se lo enseño a mis hijos también creo que es una parte bien importante. Totalmente. Estoy de acuerdo. Otra pregunta que podemos dejarle aquí a los padres, ¿verdad? A los familiares que nos estén viendo y que pueden hasta hacer ese ejercicio conversacional el Día de los Padres. ¿Qué recuerdo yo le quiero dejar a mis hijos, verdad? Que quiero que mis hijos piensen o que recuerden cuando ya yo no esté, cuando físicamente no esté. So, ¿qué piensas sobre eso? Me encanta esa pregunta. Es como esa parte del legado, Yes. de qué ideas. Y ahí, yendo en esa figura masculina, pues quisiera hablar de esa misma, de romper con las ideas de la masculinidad que nos hacen tanto daño. Ujú. La gestión de emociones, el machismo, todo, romper con estas ideas que no nos hacen bien como padres. Claro. Y entonces crear una mejor percepción, que el hombre evolucione. Ujú. Ustedes las mujeres han evolucionado de una manera extraordinaria y lo siguen haciendo y se cuestionan muchas cosas. Pero los hombres
lo han dejado de hacer, pero lo están empezando a hacer por lo menos, yo considero. Sí. No sé si piensas igual o distinto. Pienso que sí, que se ha adaptado, ¿verdad? Se han adaptado a este rol Ujú, y son muy criticados cuando hacen las cosas diferentes, ¿verdad? claro. Cuando de repente ustedes quieren ser más vulnerables y quieren abrirse más y quieren hablar de sus emociones, pues socialmente no es aceptado. Sí. Empiezan, ¿verdad? Como Los que, juicios. tú que tú haces llorando, vente, tú lo que necesitas es esto, necesitas lo otro. Vamos a beber. Ajá, ninguna vamos estrategia. a pariciar, vamos a Correcto. pelear, vamos a hacer Ninguna actividades estrategia peligrosas. saludable. Ninguno te dice, mano, déjame escucharte, cómo te Sí, sientes, exacto. veo que te afectó esto un montón, vamos a hacer Claro. journaling. No, nada de eso. Eso no va a ocurrir en una conversación. Vamos a jugar Exacto. domino, ¿entiendes? Sí. Vamos para la playa. Vamos para un grupo de apoyo. Exacto. No. Esas dinámicas entre ustedes no se dan. Mira, desde chiquitos. A veces yo, hablando, ¿verdad? Con amistades, parejas, yo decía, la niñez de ustedes es dura desde niños, porque la expectativa es que ustedes sean duros, o sea, ustedes no hablan, ustedes Fuertes, pelean. ustedes son fuertes. O sea, cuando éramos chiquitos, Ujú. si tú me dices algo, no es como que me hiciste daño, no me hagas esto, no. No es Sí. como nosotras, que la Exacto. expectativa era vete a donde la directora, vete a donde la Exacto. maestra. No, la expectativa es dale tú primero, porque el que da primero da dos veces. Exacto. Así que como tú puedas. Y yo decía, Dios mío, viven en un ambiente de mucho estrés desde bien pequeño. Sí. Y que si no lo haces, olvídate, Sí. mango bajito. Por eso es que mencioné lo de romper con lo que es la idea del machismo. Porque el machismo te lleva a esa violencia. Exacto. El machismo los afecta a ambos sexos. O sea, Sí. tanto a la mujer como al hombre. Definitivo. So, tienen un gran reto, yo pienso, y por eso quizás para nosotros nos dan ese espacio y ese permiso de ser más abiertas en cuanto a nuestras emociones, pero ustedes saben que nos hemos tenido que revelar mucho Ujú. para lograr lo que hemos logrado hasta Sí, ahora, así que sí, históricamente hemos tenido que luchar y luchar, ¿verdad? Para poder llegar hasta donde estamos ahora. Pienso que ustedes deberían de hacer lo mismo, es como que, mira, no, esto no está bien y comenzar, yo digo, con una persona que cambie una generación completa en una familia, Ujú. ¿verdad? Cada paciente que yo tengo en mi consulta se lo digo, tú sabes que tú estás a punto de cambiar una generación completa Yeah. contigo solamente. Así que, y así mismo tú puedes ayudar a cambiar a tu hermano, a tu primo, y de repente varias generaciones, ¿verdad? De aquí en adelante, pues mis hijos tienen más apertura, etcétera, etcétera. Y cuando miras a ver, pues mira, la familia completa ya se está comportando de una forma diferente. Así que sí creo que han evolucionado mucho, que les falta un poco, pero que ¿verdad? Con empeño y con esto mismo que estamos haciendo. Conversaciones. Sí. Esto mismo que estamos, mucha exposición sobre los temas. Ujú. Pienso que estamos bien cerquita de lograrlo. Totalmente de acuerdo. Excelente. Bueno, ya para finalizar entonces y haciendo un recap un poco de todo lo que hemos hablado aquí, de cómo sería un buen día de padres, podríamos decir entonces que hay muchas razones para celebrar, Sí, que entonces si no tenemos muchas razones podemos hacer otras cosas, ¿verdad? correcto. No necesariamente tenemos que celebrar un día que nos afecte y nos hace daño, y que si lo vamos a celebrar, pues hay muchas formas de honrar Sí. a ese papá, ya sea desde pequeños detalles hasta grandes actividades, Ujú. ¿verdad? Dependiendo Correcto, de sí, lo que... quieran hacer. Exactamente. Pero que no dejemos de celebrar a aquellos padres que sí realmente... Que están ¿verdad? presentes. Sean biológicos o no. Exactamente. Y eso me encanta mucho, ¿verdad? Porque no necesariamente tengo yo que estar, ¿verdad? En la necesidad de celebrar mi padre biológico. Podría ser cualquier otra persona a la que yo... Honras. Exacto. Sí, y y siento aprecias. que fue importante y que representó esa figura paterna. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde te encontramos? Antes de ya terminar con esta sesión. Pues me pueden encontrar en Instagram, en dr.orlandodejesús. Me pueden comunicar al 787-423-8500. Ahí está mi número de la oficina, el cual está ubicado en Bayamón, en el edificio Transforma Medical Mall. Yo como en todas las sesiones, por mi parte, ¿verdad? Siempre les dejo saber que no están solos, que hay profesionales como nosotros que queremos ayudarles, que queremos estar acompañándolos en su proceso. Saben dónde me pueden contactar. Mis oficinas están en Atorrey, en la Ponce de León. El edificio 161 es la suite 204. Y que también me pueden contactar por teléfono. El teléfono es el 787-243-7814. Mis páginas en las redes mind.pr. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte. Que estén bien y a celebrar si hay que celebrar. Y si no, vamos a hacer otras actividades. Lo importante es pasarla bien. Exacto. Hasta la próxima.